comunicación e innovación educativa. ¡Wow! Eduardo, nos tienes que contar todo esto. No, son muchos chismes. También es consultor para acciones educativas de empresas como Casio, Texas Instruments, Hewlett Packard y de instancias de gobiernos relacionadas con la formación de maestros en servicio con programas presenciales o en línea. Ha participado y participa en reuniones académicas como ponente invitado, ya ha dado más de 300 participaciones en toda la República Mexicana, Estados Unidos, Portugal, España, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Brasil. ¡Wow! Me has dejado sin aire, Eduardo. Es miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación. Miembro fundador de la revista Educación Matemática. Miembro del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, en donde ha sido co-coordinador de 2 estados del conocimiento de didáctica de las matemáticas. Ha sido miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, de la Asociación Nacional de Profesores de Matemática, incluso como presidente de esta organización. Miembro fundador y presidente de Maestros Enseñando con Tecnología Avanzada, miembro del Colegio de Profesores de Educación Secundaria, entre otras organizaciones. Bueno, tiene más de 50 artículos publicados en revistas especializadas en enseñanza de la matemática, es coautor de varias series de libros de textos para educación primaria, secundaria, bachillerato, superior, y en total suman cerca de 60 libros de textos y varias publicaciones en revistas sobre educación. Autor o coautor de 15 libros para la formación continua de maestros de matemática. Actualmente es investigador invitado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. También se dedica a la elaboración de libros de textos para diferentes niveles educativos, elaboración de libros para la formación de maestros en servicio, creación de propuestas didácticas para alumnos y maestros, desarrollo de proyectos sobre formación de docentes en distintas dependencias públicas y privadas. Y frutilla del postre, también se desempeña como vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. Bueno, Eduardo, nos tienes que contar un poquito antes de comenzar. Sí, ¿verdad? Es mucho trabajo porque en educación hay que estar metido en todos lados, porque generalmente se piensa que para enseñar matemáticas uno tiene simplemente que saber matemáticas, y no es cierto, la educación es un terreno muy complicado. Entonces, para entender uno qué quieren decir los propósitos educativos, los fines de la educación, lo que se persigue en las escuelas, a veces uno tiene que atender distintas modalidades, ¿no? No es lo mismo una escuela de educación especial que una escuela regular o una escuela de media superior con una de secundaria. En México tenemos primaria de los 5 a los 11 años más o menos, secundaria de 12 a 15 y media superior de 15 a 18. Después ya viene la educación superior. Algunos países tienen todo el ciclo secundario junto, ¿verdad? Son 6 grados, otros tienen 5, y en fin, es un verdadero problema. A veces está claro de que, pero casi todos son muy parecidos. Entonces, dentro de lo que nosotros llamamos el ciclo de bachillerato y el ciclo secundario, tenemos muchas modalidades. Por ejemplo, la telesecundaria, no sé si ustedes en Argentina la tienen, que son en las comunidades rurales con una televisión y un maestro, como si fuera primaria, se enseñan todos los cursos. Ah, mira. Y se hacen por medio de antenas, un sistema de antenas, con transmisión de programas en televisión, pero eso también ya pasó al bachillerato, ¿sí? Y hay escuelas que les llaman multigrado, donde un solo maestro atiende a todos los grados en una escuela. O sea, son situaciones muy diversas, ¿no? Sí. Y uno tiene que estar claro de qué contextos pisa si uno pretende tener alguna incidencia en el sector educativo. Y aparte, cómo se mueven los presupuestos, cómo se mueven las normatividades, todas estas cuestiones que los maestros sufren cotidianamente, que es los planes de clase, las evaluaciones, los informes, toda la burocracia que se genera en torno a la vida del maestro, y que ahí todavía uno le agrega la relación con los padres, la relación con las autoridades, la relación con los alumnos, en fin.
es un mundo muy complejo. Y entonces parece ser que saber matemáticas es lo menos importante en determinado momento. A veces pasa, en todos los países me parece que estamos igual, o por lo menos Sí, con todos los que he charlado me han dicho lo mismo. Así que compartimos nuestra pasión, pero también nuestros problemas. sí, hombre, eso es lo malo. Totalmente. Pero bueno, para eso estamos haciendo todas estas cosas, para poder sobrellevar un poco mejor esto que es, bueno, intentar que el otro aprenda más y mejor y en ese aprender del otro uno aprende también, así que aprender juntos con el otro y del otro es hermoso y esto es lo que vamos a hacer hoy contigo, ¿verdad? Estamos ansiosos de ver esa presentación de ancho constante. ¿A qué se refiere con ancho constante el doctor Eduardo? Bueno, Bueno, vamos a empezarlo y como dice José Larrarde, permiso perdí al entrar y el permiso me lo han dado. todo suyo, Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. por favor. Este, Gracias. a ver si me responde. Ya. No estoy, Todavía no. todavía no. Se supone que debería de estar ya, pero no aparece, ¿verdad? No, todavía no. Ya lo había intentado, pero es que estoy haciendo una cosa rara. Ahora sí ya. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, esto es la primera diapositiva. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una chica montada en una bicicleta y está haciendo un viaje por ahí. Tiene mucho que ver con lo que vamos a estar trabajando en este segmento, en esta parte, que parece ser un tema en el cual la intuición se nos rompe. Vamos a ver por qué. Porque parece ser que uno puede viajar solamente en un vehículo con estas condiciones, sobre todo por el tipo de ruedas. Entonces, les voy a presentar otro que viaja en una bicicleta y otro más, y por más que los muevo, no se caen. Entonces, quiere decir que aquí hay una situación nueva que de alguna manera afecta la forma en que vemos el viaje en bicicleta, puesto que son ruedas diferentes y todo mundo pensaría que si ellos se podrían caer de la bicicleta. Les voy a pasar un segmento de un video en donde se ve al señor viajando en su bicicleta con ruedas extrañísimas y lo vemos cruzar con otros tipos que vienen en bicicletas normales. Entonces se le quedan viendo como diciendo, bueno, este tipo, quién sabe qué es lo que ha bebido, pero bueno, anda viajando en su bicicleta. Veamos otro en China con otra bicicleta comparado con una bicicleta normal y vemos que viajan sin ninguna dificultad ambos. Incluso alguien que apenas puede usar esa bicicleta lo puede hacer sin problema, como si fuera una bicicleta normal. Bueno, esto nos mete a pensar un poquito en estas fotografías que tiene que ver justamente con lo de Fotogebra. ¿Cómo podría yo comparar estas figuras que hacen que funcione bien la bicicleta sin necesidad de ser redondas? Y entonces nos mete a comparar estos tipos de ruedas con lo que son los círculos o las circunferencias que nos dan precisamente la forma de la llanta. Obviamente con rayos y con todo lo que hace que se sostenga bien y gire adecuadamente. Pero son cosas raras que son las que vamos a analizar nosotros en un momento. Quien metió este problema no es algo reciente, ya tiene mucho. Es Frank Rouleau, que murió en 1905, quiere decir que esto ya tiene mucho tiempo, y era un ingeniero mecánico alemán. Curiosamente, metió un dispositivo que aparece como en estos, en los ceniceros que luego uno se encuentra en los restaurantes, tienen esta forma. Esta es si se dan cuenta, es una forma
que tenía una de las ruedas de la bicicleta. Y ese le llama el triángulo de Rayleigh. Es este. Y vemos, obviamente se puede hacer girar y lo podemos comparar en determinado momento con una rueda normal. ¿Qué relación hay entre ellos? Entonces, esa es una cuestión interesante. Aquí habría que tomar la imagen y ver cómo la podemos reproducir en GeoGebra, lo cual no es tan difícil como veremos, pero además nos plantea problemas muy interesantes. En este caso, para hacer un triángulo de Rayleigh, lo que uno tiene que hacer es tomar un triángulo equilátero y después, apoyados en cada uno de los vértices, se trazan arcos que tengan como radio la misma longitud del lado del triángulo equilátero. Aquí tenemos cómo se haría: se toma la longitud del lado y se traza el arco. Lo mismo hago para cada uno de los puntos y con eso completo lo que sería el triángulo de Rayleigh. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Aquí ustedes pueden ver, GeoGebra tiene muchos elementos. Aquí yo estoy eligiendo el polígono regular y estoy voy a pedir que sea un triángulo equilátero. No me aparecen los submenús, no sé por qué, pero en la filmación que me da GeoGebra, pues no aparece eso. Ahora voy a pedir los arcos. ¿Sí? De repente van a ver que el círculo con los dos puntitos se va a convertir en un arco, ahí está. Entonces tengo que elegir un centro y luego trazar el arco. Y luego tengo que elegir otro centro y trazar el arco. Si elijo trazar el arco en sentido contrario, me va a hacer cosas raras. Siempre tengo que ir en una dirección, en este caso en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, no hay problema, si uno se equivoca, hace un borrón y cuenta nueva. Bueno, puedo mover el triángulo, va a girar sobre los puntos A y B. Si quiero hacerlo girar sobre C, evidentemente no, porque C es un punto dependiente de A y B, porque lo que hice para trazar el polígono fue primero identificar la longitud del lado. Ya el tercer vértice, después de pedir que fuera de 3 elementos el polígono regular, ese tercer vértice depende justamente de la elección de A y B, entonces por eso no se puede mover. Los únicos puntos que se pueden mover en este caso son A y B. Bueno, entonces ya vieron el triángulo de Rayleigh trazado. Vamos a repasar esto. Podemos, una vez teniendo el triángulo, ya con sus lados curvos, trazar la tangente con GeoGebra también, ¿verdad? Y poner el triángulo en diversas posiciones, pero además entre la tangente y una paralela a dicha tangente que pase por el otro extremo. Y comparar esto con una circunferencia. De hecho, aquí vemos que tenemos que la longitud del diámetro de la circunferencia es 3.54 y vemos que esta es la distancia entre las paralelas. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el triángulo de Rayleigh en esto. No importa cómo lo coloque yo, siempre la distancia entre las paralelas va a ser la misma. Aquí lo veremos un poco con GeoGebra y ya les explicaré un poco cómo pueden manejar esta situación. A ver, ya empezó. Tracé una línea y la paralela que pasara por un punto de uno de los arcos del triángulo de Rayleigh. Como ustedes ven, conforme yo muevo la tangente y la paralela, la distancia se conserva, no varía. Esta es una propiedad interesante. Una situación que se van a encontrar, yo al menos no la supe cómo resolver, es cómo hacer viajar esa tangente a lo largo de todos los arcos, porque aquí solamente lo puedo hacer pasar
por uno de los arcos. Pero esto es suficiente para poder ver cómo se conserva el ancho. Por eso se habla del ancho constante. Es decir, el triángulo de Rayleigh funciona casi como si fuera una circunferencia. Aquí lo vemos en otra figura también, que fue como la anterior, y esto nos permite pensar en una bicicleta que tenga esas ruedas, que fue la primera que sacamos. Como ustedes pueden ver, el hecho de que no varíe el ancho del triángulo de Rayleigh, es decir, que se conserve entre las dos paralelas tocando en un punto arriba y un punto abajo, como lo hace la circunferencia, permite pensar que puede rodar sin problemas. Y entonces nosotros podemos pensar en diseñar una bicicleta como la que vimos en el video. También lo podemos hacer para un pentágono. En general, para cualquier polígono regular también puedo hacer lo mismo. ¿Qué hago? Me apoyo en uno de los vértices y trazo arcos que tengan la longitud de la diagonal, ¿sí? La diagonal en el pentágono, y entonces empezaría a trazar los arcos como se ve. Aquí me apoyé en este vértice para centro y tomé esto como radio y tracé este. Así lo vuelvo a hacer para cada uno de los puntos apoyado en diferentes vértices y obtengo de esta manera 5 arcos. Con estos 5 arcos yo completo la figura que es la de la otra rueda que vimos en el caso del segundo video. Vamos a trabajarlo aquí justamente con GeoGebra. Elegimos el polígono. Debería salir una ventanita que me preguntara cuántos lados quiero, entonces trazo la longitud de un lado y automáticamente me da el polígono regular de 5 lados y elijo la opción para trazar los arcos de circunferencia, me centro en D y trazo ese arco. Ahora me centro en E y trazo el mismo arco, puesto que las diagonales tienen la misma longitud. Luego me fijo en A y trazo el arco. Lo tengo que hacer, como les decía, en el mismo sentido, en el sentido de las manecillas, del sentido contrario de las manecillas de reloj, porque la orientación es algo que se usa mucho en GeoGebra. Y también lo puedo mover. Evidentemente lo tengo que hacer por medio de A y B, no por otro punto, porque no se podría mover. ¿Por qué? Porque todos los otros vértices del polígono son dependientes de la longitud AB. Entonces, tenemos ya nuestro polígono de ancho constante también y tiene la misma propiedad que el triángulo de Rayleigh. Este es un polígono, le podemos llamar polígono de Rayleigh también, pero bueno, tiene la misma propiedad. Si lo meto entre paralelas y lo hago girar, sigue obteniendo las mismas propiedades que se dan para conferencia. Es decir, de alguna manera estoy reproduciendo con estas figuras la misma propiedad que tiene la circunferencia. De tal manera que puedo pensar que con ese pentágono y ese triángulo puedo diseñar otra bicicleta, que fue lo que pasó en el segundo video. Esta va a marchar sin dar brincos la bicicleta y sin caerse, como si fuera una bicicleta normal. El esfuerzo es el mismo y de todos modos va a funcionar muy bien. Evidentemente la construcción de este tipo de ruedas sí genera un problema técnico, porque evidentemente hay que, nosotros le llamamos a estos rayos, que son los que sostienen con el centro la bicicleta, en fin. Hay problemas técnicos para crearla, pero realmente lo que podríamos decir en teoría es fácil ver que sí es posible hacer un dispositivo con este sentido. Pero vamos a pensar ahora en hacer más grande este triángulo de Rayleigh, es decir, no que pasen los arcos por los vértices, sino más allá de ellos, y podemos generar una figura como la que ustedes tienen en pantalla. Parto también de un triángulo equilátero y empiezo a trazar círculos. Fijo un punto D más allá del lado AC, ¿verdad? Y empiezo a trazar arcos, como se dice. El primer arco es justamente con centro en donde, en C, ¿verdad? Y radio CD. Después hago otro arco con centro en B
y radio BE para generar este círculo. Después me paso al arco con centro en A, ¿verdad? Y radio AF, que es este, entonces me da este círculo. Voy al cuarto, como ustedes ya seguramente habrán previsto, me apoyo en C y ahora trazo el arco con radio CG. Lo mismo voy a hacer centrado en B y con el radio BH y así me voy. Esto me da una especie de huevito, ¿verdad? Que me genera un triángulo en donde las esquinas son más suaves, no son en forma de pico. Entonces esto permite todavía una mejor rotación. Vamos a intentarlo esto con GeoGebra para que ustedes vean qué posibilidades tenemos con este tipo de polígonos. Como ustedes saben, yo puedo hacer la construcción, ir ocultar todo y luego ir pasándolo poco a poco. Aquí prolongué los lados, ¿verdad? Ahora voy a elegir el arco de circunferencia. Entonces elijo el punto donde voy a trazar el arco y luego trazo el arco. En otro caso, vuelvo a hacer lo mismo. Como ustedes ven, es muy sencillo hacerlo con GeoGebra y siempre tengo que fijar los puntos donde cortan a las prolongaciones de los lados para poder fijarme en los otros. Esta figura es muy interesante, como vamos a ver después, por la cercanía que tiene justamente con la circunferencia. Como vemos, se genera ya, nada más falta el último, y ya, el último lo trazo y tengo todo lo demás. Ahora lo que puedo hacer es mover la figura, hacerla crecer, por ejemplo, se ve cada vez más redonda. Y si la hago más pequeña, se parece casi a una circunferencia. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Todas estas figuras de ancho constante tienen esa propiedad, ¿verdad? Se comportan como la circunferencia en ese sentido. Bueno, vamos a pensar que tengo otro triángulo cualquiera y con ese triángulo puedo hacer lo mismo justamente y me aparece lo mismo. En la medida que el triángulo es más equilátero, sale mejor la figura, pero vemos que en este triángulo que es totalmente feo, ¿verdad? Se puede hacer el trazo similar y lo puedo tener de cualquier manera. Un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, el que ustedes quieran, se puede emplear para hacer los mismos trazos y poder conseguir la figura. Una propiedad interesante es que uno puede pensar, bueno, para trazar un triángulo equilátero yo lo puedo hacer a partir de un hexágono. Entonces, ¿cómo trazo el triángulo equilátero? Pues tomo un vértice, me brinco uno y luego selecciono el otro para trazar el segmento, que sería una de las diagonales, ¿verdad? Que en este caso sería la diagonal más corta. Igual lo hago, me paro en ese punto, me salto uno, brinco al otro y trazo el segmento y así me voy. Bueno, en este caso vemos que hay una propiedad interesante entre el hexágono y el triángulo equilátero. El hexágono contiene al triángulo de Reuleaux y el triángulo de Reuleaux contiene a su vez al triángulo equilátero. Entonces, vamos a ver qué propiedad está teniendo en este caso. Si yo muevo un poco la tangente por el triángulo de Reuleaux, observo una cosa interesante. Vean que la tangente coincide con los lados del hexágono. Y esta es una propiedad geométrica que se ve, bueno, en muchos cursos de geometría que está relacionada con la potencia de un punto. Entonces empezamos a descubrir propiedades del triángulo de Reuleaux y de otros polígonos a partir del movimiento que se hace con estos. Veamos, por ejemplo, qué propiedad hay aquí. Yo elijo un punto, después voy a trazar una circunferencia, por eso elegí otro punto, trazo la circunferencia. Después lo que voy a hacer es fijarme en un punto fuera y voy a trazar las tangentes a la circunferencia desde ese punto.
Son cosas muy sencillas de hacer con GeoGebra. Eso con Rengle en Compás a veces se vuelve un poco complicado. Pero ahí tengo las dos. Localizo los puntos de intersección con la circunferencia y la tangente y empiezo a ver que hay relaciones interesantes. Voy a trazar los dos triángulos que se ven inmediatamente ahí. Uno de ellos tiene que ver con el radio de la circunferencia y también con el segmento que une a y C, el punto exterior a la circunferencia y el centro. Y entonces tengo dos triángulos que son rectángulos, ¿verdad? Porque la tangente es perpendicular al radio. Y entonces tengo dos triángulos congruentes ahí que se puede ver por distintos criterios que hay congruencia de los triángulos. Con el teorema de Pitágoras era muy fácil calcular muchos de sus lados. Luego muevo el punto exterior y veo que siempre los segmentos del punto exterior al punto de tangencia tienen siempre la misma longitud. Si yo me paso hacia el interior del triángulo, se me deforma evidentemente la figura, pero vale la pena hacerlo nada más por diversión, a ver qué pasa. Entonces, GeoGebra me permite hacer esta exploración y como vemos, en el caso del hexágono tendría que suceder lo que vimos, que justamente tiene que coincidir con las tangentes, los lados del hexágono. Y esta es una propiedad interesante. Hay otras más que ustedes pueden explorar posteriormente. Bueno, vamos a dejarles un poquito de tareas. Si esto se comporta casi como una rueda, entonces no sería extraño que hubiera engranes de este tipo. Entonces, una idea es generar con esta fotografía engranes que tengan la forma del triángulo de Rayleigh o del pentágono de Rayleigh y ver cómo tendrían que diseñarse los dientes de cada uno de los engranes. Aquí ustedes ya tienen la idea claramente, pero si nos damos cuenta, hay dientes que son más grandes, que coinciden con los vértices y con, ¿verdad? Un hueco más pronunciado en la parte de los triángulos que se generan al interior del pentágono. Entonces, es un problema interesante cómo diseñar estos engranes para que se pueda indicar la manera de construirlos. Estos engranes no son nada más un ejercicio mental, se utilizan en algún tipo de máquinas también. Bueno, una cuestión interesante es cómo el triángulo de Rayleigh ha tenido unas aplicaciones muy importantes que incluso ustedes pueden reproducir de alguna manera utilizando también GeoGebra. Es dividir a toda la esfera terrestre en varios, les llaman triángulos de Rayleigh, pero serían como octantes, serían 8 partes. Entonces tendríamos esta figura así. En la geometría esférica, evidentemente, tendríamos una deformación del triángulo y esto me genera ángulos un poco mayores. Y entonces nosotros podemos partir la esfera en dos secciones, que son justamente 4 octantes y 4 octantes. Y este me da un mapa de la superficie de la Tierra más exacto, porque en general se deforman. Cuando yo hago un mapa plano, los polos parecen muy grandes y abarcan casi todo el plano, pero no son tanto. Eso es por una deformación que se hace al proyectarlo sobre el cilindro. Y si lo proyecto sobre el plano, también sucede que hay una variación de distancias. Este es un mapa elaborado por al parecer, un estudiante de Leonardo da Vinci, porque Leonardo era muy cuidadoso con sus dibujos y los dibujos que hizo no eran tan precisos. Ustedes pensarían que esta figura de ancho constante, el triángulo de Rayleigh, es algo muy novedoso y no. Aquí tienen una antigüedad localizada, algunos dicen que tiene como 5,000 años de antigüedad, donde ya se hacían figuras que correspondían al triángulo de Rayleigh. Esta es otra fotografía en donde ustedes pueden trazar justamente el triángulo de Rayleigh y luego ver qué relación hay entre estas dos
circunferencias que están en el centro. Este es un problema que les voy a poner también después. Hay coladeras en varios países que no son completamente circulares, sino que tienen la forma del triángulo de Rayleigh. Esto es porque, como saben, si las coladeras fueran o los registros de agua fueran cuadrados, podía quitarse la tapa y luego colocar el cuadrado en la parte de alguna de las diagonales y se iría hacia abajo la tapa. En el caso de la circunferencia del triángulo de Rayleigh, eso no sucederá porque se puede meter la parte menos ancha, pero ya no pasaría la más ancha. Aquí tienen otras fotos en donde ustedes pueden hacer el trazo del triángulo de Rayleigh. Como ustedes ven, este no es un triángulo de Rayleigh con los fines de las curvas en los picos, sino es un poquito más extendido. Entonces, ustedes pueden ver cómo estas tapas que están en las calles de California sirven también como una referencia para hacer uso de FotoGebra y encontrar algunas relaciones. Pero no solo eso, sino en algunas construcciones se da este triángulo de Rayleigh. Fíjense, este es del siglo XVIII. Vean aquí cómo se dan incluso otras relaciones que ustedes pueden descubrir en el triángulo de Rayleigh, porque se trazan unas circunferencias al interior de ese triángulo. Y esto no es algo que uno se inventa, sino que ya está en construcciones en España, por ejemplo. Y aquí hay una construcción mucho más bonita, que es justamente de la Catedral de Santiago de Bilbao. Son otras fotografías en donde ustedes pueden trabajar con mucha soltura y tratar de hacer diseños que contengan otros triángulos, ¿verdad? Y otros trazos, como circunferencias, ¿verdad? Como una especie de florecitas metidas dentro de las figuras que puedo insertar dentro de un triángulo de Rayleigh. Bueno, pero hay algo más familiar que seguramente a los que les toca el interés por pulsar una guitarra, se darán cuenta que las plumillas muchas se hacen justamente con el contorno del triángulo de Rayleigh. Entonces pueden tomar una, sacarle su fotografía y hacer sus propios diseños con ellas, ¿verdad? Hay algunas incluso que usan materiales muy diversos para hacerlas más vistosas. El triángulo de Rayleigh está en muchas partes. En monedas, por ejemplo, aquí tengo un polígono de Rayleigh. Hay varias monedas que tienen justamente la forma de un polígono de Rayleigh. Entonces, de estas son otro tipo de fotografías que uno puede tener para hacer los trazos. Por ejemplo, aquí tengo un heptágono. Aquí tengo 2, 4, 6, 7 lados igual. Y esto tiene que ver un poco con numerología y otras cosas que se usaban en distintas épocas, ¿no? Entonces resulta una actividad interesante ver qué sucede con el trazo de estas monedas y compararlas con la circunferencia que contenga justamente esa figura. Es una actividad muy interesante y de la cual salen muchas propiedades. Pero, por ejemplo, si ustedes conocen estos proyectores de películas en los cines, ya es muy antiguo, este es un proyector ruso de hace muchos años, tenían un mecanismo en donde se utilizaba justamente el triángulo de Rayleigh, porque si pasan de corrido, las imágenes se ven como borrosas encima una con otra. Entonces lo que tenía que hacer es mostrar una imagen, cerrar ese punto donde se veía la imagen y abrir otro para que parecieran más continuos. Y esto se hace justamente con el triángulo de Rayleigh. Este es el dispositivo similar al que se empleaba en ese tipo de proyectores. De tal manera que haciéndolo girar, noten que esto es difícil de hacer con una circunferencia, sin embargo, con el triángulo de Rayleigh es muy fácil. ¿Por qué? Porque al tener H constante, esto permite que dé vueltas planteando un punto en uno de los vértices, llamémosle así, y entonces hace que se abra un espacio y se cierre y se vaya trabajando muy bien este dispositivo.
La forma en que también puede funcionar es como se presenta enseguida. Aquí lo ven ustedes. Esto se tiene en algunas máquinas que sirven para hacer algunos alimentos. Vean cómo pasa el giro del triángulo, mueve el dispositivo. Hay otros dispositivos como el que vamos a ver que permite que viaje entre dos puntos diametralmente opuestos. Como lo ven, esta es una propiedad interesante del triángulo de Rayleigh, por eso es muy utilizado en muchas maquinarias. Todos estos nos dan fotografías que nos permiten hacer este diseño. Uno los puede trazar en GeoGebra y después reproducir en material de cartón o madera o lo que ustedes quisieran. Aquí es interesante ver cómo el giro se da en el círculo que está planteado con blanco, porque puede hacer girar el triángulo de Rayleigh desde distintas perspectivas. Aquí lo tengo, por ejemplo. Esa es la propiedad de que el triángulo de Rayleigh sea de ancho constante, es decir, se comporte casi como una circunferencia, le permitió a algunos pensar en diseñar un taladro que no haga hoyos en forma circular, sino en forma de cuadrado. Y para ello se emplea una figura como esta. Esta también es interesante trazarla. Es como similar a la forma en que se traza el yin-yang, compensando áreas en las distintas partes de la figura. Y de alguna manera esto nos da el diseño de los taladros que nos permiten hacer hoyos cuadrados. Ahí tienen la broca que pertenece a ese tipo de taladros. Vamos a ver cómo funciona enseguida. Aquí ustedes lo tienen. Veamos cómo el taladro se mueve circularmente, pero ya sabemos que eso va a encajar dentro de un cuadrado. Evidentemente no es un cuadrado exacto, las esquinas no son puntiagudas, sino son más bien redondas. Y aquí vemos cómo se genera el hoyo. Y esto también se utiliza para hacer distintas construcciones o distintos diseños de muebles. También les comento que sería muy interesante que ustedes buscaran información respecto a lo que se llama el motor rotativo, que fue hecho por Wackel en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, presentó este motor que utiliza el triángulo de Rayleigh. Este es muy interesante, puesto que no usa pistones. En vez de pistones, utiliza este esquema. Por un lado, como ustedes ven, ahí dice admisión, de repente entra el combustible, se comprime en la parte derecha. Esto permite que haya la explosión, ahí están las bujías, y después expulsa el humo por otro hoyo. Como ustedes se dan cuenta, donde gira el triángulo de Rayleigh no es perfectamente una elipse, sino tiene un diseño interesante que también uno puede detectar y ver qué condiciones tendría que tener esa elipse para trabajar. Este tipo de motores se han usado en muchos años y de hecho Mazda al parecer tiene un modelo que lo sigue utilizando. Tiene algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, una desventaja es que gasta más combustible, pero tiene otra ventaja, es que no se mueve tanto como los motores de varios cilindros y además permite una buena potencia. Y otra cosa que les gusta a algunos dedicados a los autos es que por el escape se expulsa fuego. Como aquí saca la explosión, lo puede uno llevar directamente a ese tubo al escape y sale fuego. Este fue uno de los Mazda que ganó un premio que tenía este tipo de motor. Y también se fabricaron algunas motocicletas que tenían este tipo de motor, por ejemplo, las motos Norton y Suzuki en ese modelo fueron algunas que emplearon este tipo de motor. Por las desventajas en el uso de combustible y algunas otras cosas más no se utilizan de manera común. Sin embargo, Mazda sigue sacando un modelo que tiene esta estación, no hace ruido, no tiembla, es un motor que se comporta bastante bien.
Bueno, si ustedes quisieran tener alguna idea de cómo trabajar las figuras de ancho constante, ustedes pueden consultar libros como este. Simplemente busquen cuerpos de ancho constante en Internet y les aparecerán algunas referencias. Este es un matemático mexicano que escribió este libro. Y tiene mucha información sobre las figuras de ancho constante y las propiedades de los conjuntos convexos. Les voy a mostrar cómo estas ideas se pueden pasar incluso al espacio y se puede entonces diseñar un poliedro de este tipo. Como ustedes pueden ver, esos hacen que una superficie pueda rodar teniendo los sellos como base como si fueran esferas. Esto es algo muy novedoso y que se emplea en algunas máquinas, ¿no? Este tipo de desarrollos han sido estudiados por mucho. Un ejercicio interesante es hacer el diseño de uno de estos, sería un tetraedro, digamos, llamémoslo así de relieve, que se puede dibujar en GeoGebra 3D también. Y ustedes pueden buscar literatura al respecto. Este es un libro muy interesante en donde hay muchas de estas figuras en las que ustedes pueden ver cómo se aplica lo de ancho constante en muchas situaciones. Estos son dos autores muy reconocidos. La parte matemática es muy interesante y hay propiedades que ustedes pueden revisar utilizando justamente GeoGebra. Por ejemplo, ¿qué relación habrá entre el área y perímetro de un triángulo de Relu con la circunferencia y el círculo que contiene inscrito a dicho triángulo? ¿Verdad? Aquí puedo yo hacer pasar una circunferencia. ¿Y qué relación habrá entre el perímetro de esa circunferencia con el perímetro del triángulo de Relu? Nos vamos a llevar una gran sorpresa. También puedo preguntarme qué relación hay entre el área de este triángulo de Relu con el área de la circunferencia. Utilizando los recursos de GeoGebra, yo puedo calcular el área de cualquier círculo que yo trace. El área del triángulo de Relu tendría que hacer algunas cosas aparte, pero conozco el área del triángulo y puedo conocer el área de estos arcos también muy fácilmente utilizando GeoGebra y hacer las comparaciones. Puedo trazar también un pentágono y hacer las mismas comparaciones de áreas y perímetros. Puedo trazar un hexágono, puedo trazar muchas cosas para comparar algunas propiedades de estas figuras. Bueno, en cierta forma, ustedes pueden estar analizando muchas de estas figuras y ver las propiedades que contienen. Se tienen algunos elementos importantes con matemática elemental, donde pueden ustedes descubrir algunas de esas propiedades y como dije, se van a llevar varias sorpresas. El perímetro va a depender justamente del ancho de la figura de ancho constante y entonces podemos explorar varias situaciones. También conviene que ustedes busquen en Google o en algún otro navegador información sobre el triángulo de Relu o las figuras de ancho constante y se van a encontrar muchas sorpresas en relación a las aplicaciones que tienen este tipo de figuras, porque uno pensaría que solo puede hacer girar cosas con circunferencias o círculos. Bueno, como los raperos, yo con esto termino la exposición y quisiera ver si hay algunas inquietudes o complementarles la información si fuera necesario. Ahí tienen un correo en el cual me pueden escribir para que yo los oriente sobre algunas de sus búsquedas y en todo caso podamos interactuar. Bueno, muchas gracias. No escucho los aplausos, pero seguramente están dando. Voy a dejar de compartir para pasar a la... Ahora sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Lo tenemos todavía. Sí, está el video trabado, quién sabe por qué.
Ahí Ahí está. está, ahí estamos. Bueno, 1.000.000 de gracias. Aquí están todos diciendo que estuvo muy bueno. Es más, me parece que ya están todos yendo a Google a investigar un poquito más del triángulo. Que aparece en tantos lugares que no nos habíamos dado cuenta la importancia que tenía, ¿no? Uno siempre trabaja con algo más cotidiano y esto que es tan antiguo como tú lo has dicho, ¿no? Has mostrado un dispositivo de antaño y no sabíamos que estaba allí y bueno, nos has mostrado esas propiedades. Aquí no hay preguntas, solo muchísimas gracias, muy bueno, excelente, están todos muy anonadados con lo que nos has contado hoy. Y bueno, creo que con muchas ansias de ir a investigar un poquito más y meterse en GeoGebra a ver qué otras propiedades tiene. Pero ya nos has abierto un panorama inmenso. Sí, ahí en la presentación tienen algunas fotos. De hecho, ustedes creo que lo más importante es que utilicen GeoGebra para trazar varios polígonos de ancho constante, sobre todo los que tienen lados impares. Tienen una relación muy cercana. Si ustedes empiezan a trazar varios polígonos de ancho constante, se dan cuenta que entre más lados tengan, más se parecen a la circunferencia. ¿Sí? Entonces, hay una relación que estaba escondida que no habíamos logrado ver y bueno, ahí están saliendo varias cosas, ¿no? Sí, sí, impresionante las máquinas, tanto antiguas como las modernas, ¿no? Que utilizan este sistema y bueno, poder hacer, creo que lo que más impresiona a personas que no conocen o no tienen tanta relación con esto, lo que más impresiona es que de ese giro salga un cuadrado, ¿no? Es como Exacto. que impresiona. Y a ver dónde está la magia, vamos a buscar la matemática detrás, y bueno, tú lo has explicado maravillosamente, así que supongo que la gente va a ir corriendo a buscar y sacar fotografías para el concurso con respecto a este triángulo que ya han visto que están por todos lados, solo tenemos que buscarlos. Y bueno, para el concurso inventar una hermosa situación problemática que podamos darle respuesta a través de la manipulación de esa fotografía con el software GeoGebra y con todas las herramientas que Eduardo nos propuso hoy tocar en el software. Bueno, pues el diseño de esas ventanas que les mostré de algunas construcciones, simplemente lograr hacerlo es un problema muy interesante y la fotografía es la base para poder estar haciendo ensayos, ¿no? La relación entre las áreas y los perímetros de las figuras es también algo interesante, pero creo que la mejor lección que nos deja esto es que la matemática no se hace con fórmulas, sino se hace con ideas. Es decir, las fórmulas y los símbolos sirven para representar las ideas que tenemos, no son los conceptos. Entonces, sí, muy importante que nosotros utilicemos un recurso como GeoGebra y su posibilidad de explorar fotografías con él para que generemos ideas espaciales y podamos llevarlas justamente a un problema matemático, que es, creo, el espíritu principal dentro de FotoGebra, ¿no? Tal cual, tal cual. Esa es la idea y bueno, que pueda llegar a todos a través de estos talleres las ideas que docentes como tú están cotidianamente indagando y nos están ofreciendo de este modo tan generoso la colaboración en estos talleres, que agradezco muchísimo, Eduardo, nuevamente por toda tu predisposición, todo tu saber aquí volcado y sinceramente no tengo más que palabras para agradecer esta hermosa presentación que fue maravillosa en todos sus sentidos porque empezaste de lo básico para que pudieran comprender de dónde sale este triángulo y bueno, y dejaste ahí pendiente la posibilidad de seguir pensándolo, ¿no? Y eso Sí, creo claro. que eso es lo mejor, ¿no? Que nos dejes ahí con ganas de ir a buscar más info, de ir a sacar fotos para poder descubrir esto que estás diciendo. Y que hagan sus bicicletas de ancho constante. Sí, y que después nos manden el video a ver si no se cayeron, si siguieron andando. Eso No, estaría es muy interesante. muy, muy interesante. Todo lo que se refiere a la topología de conjuntos convexos
en matemáticas, es un tema muy interesante, y a los que les interese la disciplina, pueden irse al estudio de esas cosas, encontrarán muchísimas sorpresas que rompen la intuición, porque uno cree que las cosas funcionan de cierta manera, y lo bueno es que la matemática nos permite ver otras formas de hacer. Esta investigación y muchísimas más, como han visto o han escuchado el relato de tantas bibliografías de matemática, de didáctica y demás, así que luego vamos a compartir debajo de este enlace nuevamente tu correo por si quieren hacerte alguna consulta, y la presentación o lo que sea, luego lo compartiremos también por aquí. Así que, bueno, yo agradezco tu confianza, Karina, gracias por haberme invitado para poder dar esta plática, que es compartir pues, simplemente algunas ideas de lo que ha salido en el transcurso de varias actividades, ¿no?, que he realizado. Y de alguna manera también hacerles ver que el propósito principal de FOTOGEBRA tiene mucho sentido dentro de la misma formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, no solo de los estudiantes, sino de los maestros, porque tú estarás clara de que hemos descubierto muchas cosas también, ¿no? totalmente, sí, sí. Y bueno, el concurso también apunta a la formación docente. Hay 2 categorías donde se puede inscribir alumnos que estén estudiando para ser futuros profes, no solo de matemática, sino de cualquier ciencia. Tú recién has dado ejemplos desde otras disciplinas también, ¿sí? No solo que utilizan la matemática para esto. Que de hecho hasta el momento no se ha presentado mucha gente que no tenga que ver con la matemática, como que les está escapando la fotografía y el software GeoGebra, pero creo que les va a servir muchísimo más a un físico aplicar esto, quizás que lo pueda palpar, ¿no? Como has mostrado, en el motor del Mazda, ahí todos los chicos van a querer ir a mirar qué es esto que nos has dicho. Los fisteros van a querer ir a ver de qué estabas hablando, ¿no? Y me parece genial porque has mostrado un panorama para todos los gustos. Sí, sí, pues yo les agradezco. Ahora sí que, como decimos acá, pasarles este chisme sobre las figuras de ancho constante y disfrutar un poquito. Espero que a algunos les interese y empiecen a explorar estas ideas por esta parte, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No tengo más que agradecimientos contigo porque nos has brindado muchísima información para seguir aquí investigando y ampliando el conocimiento para poder compartirlo, para poder aprender cada día más y bueno, y ser mejores personas, ¿no? Que esa es Claro, otra. obviamente. Para eso nos estamos educando. Así es, así Y es. además, en estos tiempos de encierro tienen problemas que resolver. Unos cuantos. Unos cuantos. Bueno, Eduardo, ya estamos poniendo debajo del chat el enlace a tu correo, así que te van a llegar un montón de cuestiones seguro por allí, porque estuvo muy interesante, así que yo supongo que pronto vas a recibir novedades. Y bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, como dije hace un rato, y vamos a dejar a los concursantes que piensen mucho y que cualquier duda o pregunta nos escriban, no hay problema, hasta ahora no hay dudas o preguntas, así que no vamos a detener más la charla, así no pueden ir en busca del material y tú puedes ir a descansar, que has hecho un trabajo fenomenal. No, muchas gracias a ustedes, estaremos en contacto, un abrazo, que la sigan pasando bien a pesar de las condiciones y la dificultad que presenta para el trabajo educativo, lo sabes, Karina, pero realmente nos está presentando también nuevos retos, ¿no? Y yo te agradezco que hayas tenido la iniciativa de FOTOGEBRA y que estés empleando mucha parte de tu tiempo en el proyecto y que seguramente va a tener frutos muy buenos con los estudiantes y con los maestros. Felicidades y que la pasen bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en el taller. Y bueno, quedan los enlaces para volver a ver este taller una y otra vez hasta que salga el triángulo que nos ha acá hoy presentado tan amablemente el doctor Eduardo. Gracias a todos, gracias Eduardo, y nos estamos viendo en
el próximo taller del jueves, paso el chisme yo ahora, en el taller de Alejandro Gallardo Lozano, quien nos va a deleitar descubriendo la proporción cordobesa en estructuras que no digo más, así se presentan el jueves a las 11 horas, y luego, para dar finalizado a todo este ciclo de talleres, la semana próxima tenemos los 2 últimos talleres, el 9º taller con Laura del Río, quien nos hablará de por qué la cardioide debería llamarse cerezoide, un análisis crítico de los nombres de las curvas utilizando fotografías y GeoGebra. Está interesante. Y el último taller, que lo dará Agustín Carrillo de Albornoz Torres, transformando polígonos. Y con esto vamos a cerrar el ciclo de talleres para que puedan ir a sacar fotografías y participar del concurso. Y luego corregiremos o daremos el veredicto de quién ha sido el ganador a finales de octubre. Por eso mismo después dejamos un lapso de tiempo para que ustedes realicen las producciones y las envíen a Fotogebra. Muy bien. Así que los esperamos en la página web www.fotogebra.org. Allí encontrarán más material. También hay un libro de GeoGebra con toda la información, que ya está el enlace debajo del video. Y bueno, cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Saludos. Nos estamos despidiendo. Amor y paz. Que todo siga muy lindo por allí.